Hola chicos, ¿cómo están? Video de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de humor, ¿sí? Porque la última unidad, este probablemente sea el último video, porque estamos en la última unidad, es justamente sobre textos humorísticos. Bien, eh, el género humorístico es seguramente uno de los más difíciles de la literatura y del arte en general. Eh, por varias cuestiones. Por un lado, comparte con el género de terror, por ejemplo, el hecho de que además de lo que sería propio de cualquier expresión artística, que lo que busca es de alguna manera conmover estéticamente al receptor, también quiere generar otra cosa. En el caso del género de terror, es terror, asustar, digamos, ¿sí? Eh, y en el caso del humor es causar la risa, que no es nada sencillo, ¿sí? Así que un par de los problemas habituales que surgen con estos textos es que más allá del me gustó o no me gustó, es posible decir no me asustó, en el caso del cuento de terror o de la novela de terror, o no me hizo reír en el caso de una comedia, ¿verdad? Puede ser que uno entienda que está bueno y que es interesante el planteo, que está bien llevado, bien resuelto, pero que no nos causó gracia, ¿sí? Así que eso es una complejidad, digamos, añadida y propia del género humorístico cómico. Por otro lado, tiene otra complicación, y es que hay en teoría literaria una vieja frase que dice que la tragedia es universal, pero la comedia no, la comedia siempre está ligada a un contexto determinado. Los temas, los tópicos, los recursos de la comedia por lo general están muy atados al contexto en el que se producen. Por eso podemos seguir leyendo tranquilamente las tragedias griegas clásicas y la tragedia nos puede conmover igual, porque de alguna manera sus temas son universales, ¿sí? El sufrimiento, el dolor ante la muerte, ante la injusticia, el destino que es inexorable para los hombres. Son cuestiones que atraviesan, digamos, a la humanidad como especie. En cambio, tratar de leer eh, las comedias más o menos de la misma época, las comedias de Aristófanes, es una cosa que solamente hacen los estudiantes de la carrera de letras, de lenguas clásicas, y por obligación. La verdad es que no suelen resultarnos ya divertidas, ¿sí? Se pierde muchísimo el efecto cómico al sacar la obra de su contexto, ¿sí? Em, bueno, ¿por qué es esto? Es difícil de explicar. Como casi todo en lo que es el género humorístico, en realidad el humor es una cosa muy difícil de explicar. ¿Qué son las cosas que nos causan la risa? Hay muchas teorías, hay mucha discusión al respecto, pero no termina de haber, digamos, una teoría así que resulte convincente y que dé cuenta del fenómeno, ¿no? Por lo menos que me convenza a mí. Sí se pueden estudiar los distintos recursos y vemos que en muchos casos esos recursos están, como les digo, ligados a un momento y un lugar determinado, y por eso sufre tanto eh, la comedia cuando se la saca de su contexto. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de Aristófanes. Aristófanes utilizaba muchísimo el recurso de la sátira, ¿sí? La sátira consiste en presentar en la obra
a alguna persona conocida de la época y ridiculizarla, exagerar algunos rasgos característicos de su aspecto, de su forma de hablar, de su conducta o lo que sea. Y como los espectadores conocen a la persona real, ven en qué elementos se lo está imitando, en qué elementos se lo está exagerando. Entonces ahí se genera un efecto cómico que se sigue utilizando, sobre todo en la sátira política, es la más común, que algún actor cómico caracterice, se vista parecido, se ponga una peluca si hace falta, para representar a algún político conocido del contexto en el que se desarrolla, digamos, su obra, ¿sí? Su espectáculo, lo que sea. Por ponerles el ejemplo que se me viene ahora a la mente, Fátima Flores, que es una humorista argentina contemporánea, hace una imitación de Cristina Fernández de Kirchner que probablemente hayan visto y si no la pueden googlear. Es muy graciosa para nosotros que estamos muy acostumbrados, muy familiarizados con Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces vemos qué cosa le imita parecido y nos parece gracioso, lo sacó igual o qué cosas exagera. Hay que hacer un estudio muy minucioso de la forma de hablar, de la gestualidad para tratar de hacer una imitación de esa y en general nos resulta muy gracioso. Pero si yo ese mismo sketch se lo paso a un hindú que no sabe quién es Cristina Fernández de Kirchner, no le va a encontrar la gracia, porque es indispensable que yo conozca a la persona a la que se está satirizando para entender el chiste, si no, no lo entiendo, ¿sí? Y lo mismo pasaría si ese mismo sketch se lo paso a un argentino dentro de 200 años, que probablemente ya ni se acuerden de quién era Cristina Fernández de Kirchner o la estudiarán en los libros de historia, pero no van a tener presente su forma de hablar, su forma de vestir, su aspecto físico, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido les digo que la comedia está muy ligada al contexto. La llevo a otro país o a otro momento histórico y probablemente pierda mucho de su gracia. Más o menos lo mismo pasa con otro recurso que es parecido, que es el de la parodia. Es parecido al de la sátira. La parodia se basa en otro texto, que puede ser literario o de otro medio, al cual también se imita, sería como la sátira, pero en vez de con una persona, con un pretexto, ¿sí? Esto les va a pasar, por ejemplo, cuando lean El Quijote. El Quijote creo que sería el mejor ejemplo, ¿sí? El Quijote es, como todo el mundo sabe, una parodia de las novelas de caballería. Pero ¿cuánta gente en la actualidad leyó novelas de caballería para entender los chistes? Muy poquito, ¿sí? De hecho, casi no están reeditadas. El Amadís de Gaula y un par más, pero muy para especialistas y para estudiosos de la materia. La inmensa mayoría de la gente no ha leído en los últimos 300 años novela de caballería. Entonces, el sentido de la parodia se pierde muchísimo. Entonces, también es muy común que nos ponemos a leer El Quijote en clase y el único que se ríe soy yo. Y los chicos dicen, ¿de qué se está riendo este hombre? Bueno, es que hace falta ese pretexto para que te cause gracia, para entender el chiste esencialmente, ¿sí? Muy bien. Con cualquier ejemplo de cualquier parodia funciona exactamente igual. Si ustedes ven una película que es una parodia, no sé, en un momento se pusieron de moda hace poco con las Scary Movie y todas esas. Y bueno, sí, yo vi alguna y me causó gracia, pero porque había visto las películas a las que estaba parodiando, ¿sí? Que parodiaban un pedacito de Scream, un pedacito de The Others, y si habías visto las películas entendías la referencia y entonces entendías el chiste. Si no, no. Ahí está. Creo que se entiende. Después, a ver, recursos humorísticos, más recursos humorísticos. Tenemos la exageración, el absurdo, los juegos de palabras, el humor negro,
los estereotipos, son todos recursos en los que se basa el género humorístico, ¿sí? Em, Algunos de ellos, por ejemplo, los juegos de palabras se pierden en la traducción. Ahí tenemos otro problema. Hay muchos humoristas, muchos autores cómicos que utilizan muchísimo el juego de palabras. Por ejemplo, Shakespeare utilizaba muchísimo el juego de palabras. Y entonces cuando uno traduce al castellano, el juego de palabras muchas veces tiene que ver con la fonética. Y entonces ya no se entiende, ¿sí? A ver, chiste con juego de palabras. Um, un mozo baja las escaleras con 6 copas de vino blanco. ¿Cómo se llama la obra? Bajos sin tintos. Estamos. El juego de palabras es fonético, suena parecido a Bajos Instintos, que era una película de los 90 que no deben haber visto, pero bajo sin tintos, porque no tenía vino tinto, tenía blanco. Eh, Bien, eso yo lo traduzco y se va al diablo el chiste, porque el chiste depende de cómo suenan esas palabras en castellano, ¿sí? En japonés suena distinto y no existe el chiste. Bueno, cuando leemos a Shakespeare nos pasa lo mismo constantemente, porque Shakespeare utilizaba un montón de chistes con juegos de palabras. ¿Qué más dijimos? Estereotipos. Bueno, el estereotipo es una forma de la sátira, pero en vez de la sátira política sería más bien de la sátira social en general. En vez de tomar a una persona y hacerla objeto de la ridiculización a esa persona individual, se hace una generalización con un grupo humano determinado y de alguna manera se exageran, se exacerban los defectos de conducta que puede tener ese grupo para hacerlo ver de manera graciosa, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven Los Simpson, algún capítulo por ahí utiliza constantemente la sátira social, ¿sí? O si ven South Park, ¿sí? Hay ciertos personajes que en un solo personaje encarnan todo un grupo social, ¿sí? Podríamos decir a Flanders como el puritano religioso norteamericano promedio, al jefe Gorgory como el policía inepto, al alcalde Diamante como el político corrupto, ¿sí? Entonces, aunque no es una persona en particular, se asume que hay todo un grupo social que corresponde con esas características, que responde a ese modelo, y ese personaje satiriza el grupo entero, ¿sí? Actualmente se supone que los estereotipos son malos y están como bastante baneados del humor. Pero es más o menos, es más o menos. Quiero decir, de repente hay algunos grupos sociales con los que está de moda no meterse, pero se meten con otros grupos sociales, qué sé yo. Todos los chistes de Mabel son una sátira de un grupo social, todos los de las Milipili, los de los Tinchos, son una sátira de un grupo social, todos los de Boomers y Millennials son una sátira de un grupo social, ¿sí? Están basándose en un estereotipo, construyendo un estereotipo a partir del cual se genera el efecto humorístico, ¿sí? El del abuelo Simpson agitándole el puño a la nube se basa en un estereotipo de que los viejos somos cascarrabia y nos quejamos de todo. Muy bien. Así que los estereotipos siguen gozando de muy buena salud dentro del género humorístico. Lo que no se hacen más son chistes de negro ni de judíos, porque está mal visto en este momento. Pero sí se hacen chistes de otros grupos sociales sin ningún problema. El estereotipo sigue funcionando. ¿Qué recurso me estaría faltando? Porque mencioné varios, pero me parece que me faltan algunos. Ah, bueno, sí, hablamos de la exageración, hablamos del absurdo también.
Em, el humor negro. El humor negro también está bastante cuestionado últimamente, ¿sí? Hay gente que considera que es de mal gusto. Yo creo que siempre fue de mal gusto, pero a veces nos reímos de cosas que son de mal gusto. Em, por ejemplo, en la cultura griega el humor negro medio que no existía. Es un invento posterior. Por eso también la tragedia y la comedia en la cultura griega estaban completamente separados. En la comedia no había tragedia, ¿se entiende? No había muertos ni accidentes de esas cosas que a veces nos reímos en la actualidad y está muy mal, ¿sí? O algunos consideran que está muy mal. No sé, si a ustedes les causa gracia, adelante. Mamá, mamá. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Capaz que está mal, ustedes fíjense. Bueno, ahí tenemos recursos. Pero como les digo, con esto y con todo esto junto incluso no les podría decir que tengamos ni estemos cerca de una definición de lo que es la comedia o de lo que es el humor. Porque si no, simplemente utilizando esos recursos yo tendría garantizado despertar la risa del espectador y eso nunca lo tenemos garantizado. Si vamos puntualmente al texto que estuvimos analizando, que estuvieron leyendo, que es Un duelo de Antoine Chekhov, van a ver, miren, por poner el ejemplo más básico, esa comedia se llamaba El oso. ¿Qué pasa? Utilizar la palabra oso como adjetivo para referirnos a una persona que no tiene sentimientos o que no tiene buenos modales, no existe más. Sencillamente es esa acepción lingüística, ¿sí? Para decir que es un animal, podríamos decir, ¿sí? No existe más. Entonces hay que utilizar otro título porque se deja de funcionar, no tiene ya sentido el chiste, ¿sí? Supuestamente Smirnov era un oso, en el sentido de que era una persona sin modales, con una conducta social reprobable, reprochable y que no demostraba tener sensibilidad alguna. Bien, pero hay más elementos de la obra que nos quedan fuera de contexto. Sin ir más lejos, que el personaje femenino estuviera guardando luto por su marido muerto y que hubiera decidido no volver a salir de la casa como una forma de, dice ella, enterrarse en vida, en el sentido de que ya que el marido había muerto y estaba enterrado, es como que ella lo seguía a la tumba porque había abandonado toda forma de vida social. Bueno, eso obviamente también tiene que ver con ciertas conductas de la época que hoy por hoy ya no existen, ¿no es cierto? Bueno, el duelo mismo, el duelo con pistolas, que era una costumbre más o menos común en la época, ya no existe. En Rusia la segunda lengua para todas las personas que tenían una educación un poco más elevada, las personas cultas, en la época era el francés. El francés era considerado de alguna manera la lengua de la cultura porque muchas de las principales corrientes estéticas del siglo XIX habían tenido su origen y sus principales exponentes en Francia. Esto que es tan común actualmente que en todas las escuelas se estudia inglés como segundo idioma, bueno, en Rusia en esa época el segundo idioma que estudiaba todo el mundo era francés, por eso en una parte para demostrar que era una persona culta e instruida, Smirnov se pone a hablarle en francés, ¿sí? Que tampoco, si no lo entendemos mucho. Bien, como digo, hay una cantidad de elementos, de pequeños elementos que hacen a la situación cómica que sacando la obra de su contexto se pueden llegar a perder.
ni hablar de elementos que tengan que ver con juegos de palabras, que a mí del ruso se me pierden completamente. Así que, bueno, eso, yo creo que lo podemos ir dejando más o menos por acá. Vemos un poco cuáles son los recursos. Después en los contenidos teóricos van a encontrar otros recursos, ¿sí? Yo mencioné más bien los que ahí no están desarrollados y que en el contenido teórico también están aplicados específicamente a la obra que estuvimos leyendo. Después vamos a leer algo de humor, pero en poesía, ¿sí? Pero los recursos van a ver que son los mismos, ¿sí? En ese caso vamos a estar trabajando sí con textos originalmente escritos en español, de modo que podamos percibir lo que tiene que ver con los juegos de palabra y con los recursos fonéticos que si no se perderían en la traducción. Bueno chicos, cualquier duda que les quede, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, ¿sí? Listo. Cuídense, nos vemos.